les quiero dejar saber de que estoy sumamente contento de poder compartir la palabra del Señor. Sé muy bien de que es un privilegio poder conversar del Señor. A veces nuestra cultura nos enseña, nuestra cultura hemos aprendido de Jesús y hemos aprendido cómo Él murió en la cruz por nuestros pecados y cómo ahora nosotros somos bendecidos, pero muchas veces decimos llamarlos de cierta religión, pero realmente no deseamos buscarle de Él. A veces es más fácil andar una cruz en una cadena, pero no deseamos tener ninguna relación con Él. Decimos que el cielo y el infierno existe, pero nunca nos preguntamos a dónde vamos a ir al final del día. Así que quiero que sepa que para nosotros, como seres humanos, es muy importante entender que hay un privilegio de mi parte poder predicar de las muchas cosas que el Señor hizo cuando Él estuvo aquí durante su ministerio, pero lo más importante es que usted tiene el privilegio de escuchar a través de sus oídos y optar si usted va a poder retener la información o simplemente se va a hacer de un lado y dice, eso no me pertenece a mí. Lo que es más hermoso de esto es que la palabra del Señor nunca regresa atrás vacía. Así que significa de que de que esta palabra se hace para usted hoy o posiblemente sea días después, la palabra del Señor tiene un impacto tan grande en nuestros corazones porque nuestro Creador fue la esencia principal que creó esto para sus hijos, y eso somos usted y yo. Y durante los últimos 2 domingos hemos estado hablando de una serie que le pusimos El Poder de la Espera, y el próximo sábado vamos a estar concluyendo. Y para los que no son familiarizados, se han de preguntar, Marvin, ¿a qué te refieres con el poder de la espera? Es una palabra que yo odio, esperar. Yo me puse contento, dicen unos, cuando el dial-up se fue y finalmente llegó el internet rápido, porque la palabra esperar no es una cosa que a muchos de nosotros nos encanta. Hay unas personas que tienen la virtud de esperar, pero hay unas personas que odian esperar. Y en esta mañana me gustaría estar hablando, en esta tarde, porque ya son pasadas las 12, me gustaría estar hablando de algo muy pequeño. Le invito a que me regale 20 minutos de su tiempo, que le planifico, le aseguro que usted no va a perder su tiempo. Y si usted tiene la Biblia, rápidamente me puede acompañar a través de su celular o a través del iPad, o si tiene una Biblia en papel, muy bien. Y si no trajo ninguna de esas, atrás vamos a estarlo poniendo en las pantallas. Y vamos a estar analizando, hablando, conversando por unos minutos en Lucas 1, el versículo 8 al 17. Lucas 1, versículo 8 al 17. Le invito amablemente que si desea buscar las escrituras, la busque, porque no vaya a ser que yo le ponga una coma o una tilde que no esté ahí. Me tomé la molestia de ponerle este tema, esperando un milagro con obediencia. Esperando un milagro con obediencia. Lucas 1, vamos a estar leyendo del 8 al 17. Y si usted ya lo tiene, la palabra de Dios dice así, empezando en el 8. Cierto día le tocó al grupo del sacerdote Zacarías el turno de servir a Dios en el templo. Los sacerdotes acostumbraban a nombrar a uno del grupo para que entrara al templo de Dios y quemara incienso en el altar. Esta vez le tocó a Zacarías entrar al entrar a quemar el incienso, mientras el pueblo se quedaba afuera orando. De pronto un ángel de Dios se le apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Cuando Zacarías vio al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer, pero el ángel le dijo: no tengas miedo, Zacarías, Dios ha escuchado tus oraciones. Tu esposa Isabel tendrá hijos. Es muy importante que sepan de que cada Biblia tiende a tener una traducción, y aquí dice Isabel, pero también puede ser Elizabeth. Tu esposa Isabel tendrá un hijo y llamarás Juan. Su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo va a ser muy importante ante Dios, no tomará vino ni cerveza, y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios.
llegará antes que el Mesías y tendrá el mismo poder y el mismo espíritu que antes tuvo el profeta Elías. Su mensaje hará que los padres se reconcilien con sus hijos y que los desobedientes comprendan sus errores y sigan el ejemplo de los que sí obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para recibir a el Mesías. Cuando empezamos a leer, cuando empezamos a hablar de esta serie, empezamos titulando el primer servicio que hicimos, el primer domingo, el poder de la espera y cómo estamos esperando con paciencia o no. El domingo anterior yo decía, en la espera podemos malinterpretar la palabra de Dios y ponerla a nuestra conveniencia. Y este título de hoy decidí ponerle esperando el milagro con obediencia. Un sacerdote judío era un ministro que laboraba en el templo, administrando su mantenimiento, enseñaba a las personas la palabra de Dios y dirigía los servicios de adoración. Este era Zacarías, que es el papá de Juan el Bautista. Zacarías y Elizabeth eran una pareja de ancianos que servían, amaban, pero sobre todo nos enseñaban cómo se obedece a Dios en medio de la espera y aun cuando la espera ha hecho morir nuestros sueños y deseos que más anhelamos. Lo que está pasando en esta historia, y quiero que se amarre porque lo voy a llevar por un viaje, es que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, y Elizabeth tenían dos anhelos dentro de sus corazones. Ellos deseaban tener un hijo y también querían ver a el Mesías, que es Jesús. Pero la historia empieza a detallar que estas personas se estaban poniendo tan viejitos que no miraban el fruto, el deseo que realmente ellos deseaban para su corazón y para sus vidas. Pero la Biblia habla que Zacarías y Elizabeth eran personas que a pesar de que tenían esos deseos de tener un niño y ya estaban ancianos, a pesar de eso eran personas justas que adoraban al Señor, no importando que el Señor les diera el milagro o lo que anhelaban en su corazón, simplemente adoraban al Señor por quien Él era. Como cualquier otra pareja que no ha podido tener hijos, decimos, quiero tener mis hijos en mi tiempo de juventud para poder correr con ellos. Me recuerdo hace unos meses cuando me recordó hace unos meses cuando fuimos a jugar fútbol y vi a Paul correr con su hijo. Podíamos ver cómo Paul corría con su hijo Pancho y muchas veces nos encanta y es bonito cuando hacemos eso y poder correr a la misma velocidad de nuestros hijos. Lastimosamente para Zacarías el tiempo se le estaba agotando porque se estaba poniendo mayor. A las mujeres se le dice, esa etapa es la etapa mejor para tener hijos, si no se te puede ir el tren. Tenemos siempre como humanos el tiempo mejor, el tiempo oportuno. Esta pareja nos enseña el significado de obedecer a Dios en medio de la espera. Ellos no solo servían a Dios porque era algo heredado, tu mamá te trajo a la iglesia, mi papá iba a la iglesia, pues yo voy a ir a la iglesia. Ellos no hacían ello. Ellos servían a Dios porque ellos amaban la presencia de Dios y reconocían quién realmente era Dios. La Biblia los describe como unas personas justas delante de Dios. Zacarías y Elizabeth respaldaron su posición con obediencia profunda. ¿Qué significa seguir a Dios y bendecirlo aun cuando Dios no te ha respondido tu petición? Queremos, sino porque simplemente le amamos y anhelamos estar con Él. Por eso la Biblia dice que ellos eran personas justas delante de Dios. Y en un comentario bíblico dice justos porque amaban y obedecían a Dios de corazón, no por conveniencia o porque Dios les diera lo que ellos querían. Dios tenía un plan mayor para esta pareja de ancianos. El día que les tocó a Zacarías entrar en el lugar santo, se le apareció el ángel. Y quiero que sepa algo, iglesia amada.
de que muchas veces nosotros como seres humanos, por lo generalmente nosotros queremos que Dios nos conteste ese milagro. Nosotros deseamos que el Señor haga esa sanidad en nuestras vidas o en sus padres o en un familiar. Pero muchas veces no entendemos que el tiempo del ser humano es un tiempo que realmente no tiene sentido y muchas veces no es valioso para Dios. Porque el tiempo de Dios es el más apropiado para Él y para nosotros. ¿Qué hubiera pasado si Zacarías y Elizabeth hubieran tenido a Juan el Bautista mucho más tiempo atrás? La Biblia nos enseña que Juan el Bautista pavimentó literalmente el camino para que el Mesías viniera y hiciera lo que él tenía que hacer. Ahora, ¿qué significa realmente esperar con obediencia? Encontramos que Juan el Bautista esperó con obediencia, dice la Escritura, de que a pesar de que se estaban poniendo viejitos, ellos no renegaban, ellos no dijeron, ¿sabes qué? Finalmente me voy a ir de la iglesia porque el Dios que yo estoy predicando o sirviendo no me quiere cumplir el milagro. Estoy enojado con él y me voy de la iglesia. Juan el Bautista, al contrario, dice la palabra que él fue una persona justa con su esposa y nunca se dieron por vencido a pesar de su vejez. Esperar con obediencia. ¿Alguna vez usted ha sentido o desea que Dios le conteste una oración que usted lleva años o meses orando por eso, pero el Señor todavía no se la ha podido contestar? Mira esta historia. Cuando Juan el Bautista entra a quemar incienso, la Biblia dice de que el ángel se le apareció y Juan el Bautista tuvo miedo, pero le dice Zacarías, quiero que sepas que vas a tener un hijo. Y Zacarías rápidamente, como un ser humano normal, dice, ¿cómo es posible que mi esposa y yo vamos a tener un hijo si mi esposa ya está mayor de edad? Entonces Juan el Bautista no creía, Zacarías no creía lo que realmente el ángel Gabriel estaba diciendo. Y obviamente dudó y la palabra dice que quedó mudo hasta que el niño nació. Pero lo que él nos enseña en esta mañana es que él escuchó del Señor con obediencia y estuvo sirviendo a Dios con obediencia hasta que el ángel Gabriel bajó y lo encontró y le dio lo que más profundizaba dentro de su corazón. Yo no sé en esta mañana qué es eso que está dentro de su corazón. ¿Qué es lo que usted está esperando que Dios le complazca? Que se lo haga realidad. ¿Será algo de usted, algo de su papá, de su mamá, de sus hijos? Y está cansado porque dice Marvin, yo ya llevo tiempo orando, asisto a la iglesia, sirvo en la iglesia, ofrendo y diezmo en la iglesia, ayudo a la gente, hago servicios comunitarios, pero pareciera que Dios no existe. Oro y oro, leo y leo y pareciera de que Él nunca me contesta. Créame, querida iglesia, que estoy más que seguro que Zacarías se sentía así. Le ha haber dicho a Elizabeth, mi amor, nos estamos poniendo viejitos y deseamos tener hijos. Entonces, lo bonito de Zacarías es que pudo esperar con obediencia hasta que Dios finalmente le contestó su oración. Número 2, esperar sin motivos personales. La relación con Dios es independiente de nuestros deseos personales. Y esto es algo que me gustaría detenerme y entender, iglesia, enseñarles de que asistir a la iglesia o buscar de Dios o orar de Dios es bien fácil vender a un Dios, de prosperidad. ¿Quién no desea apostar o quién no desea servir a alguien que le dicen, si vos sos fiel, Él te va a bendecir? Si vos tenés una enfermedad, Él te va a sacar de la enfermedad. Y sí, Él desea hacer todas esas cosas. Él lo hizo con Zacarías y Elizabeth. Pero Dios analiza nuestros corazones
y realmente evalúa por qué cada uno de nosotros asistimos a la iglesia, por qué cada uno de nosotros, qué es lo que realmente hay dentro de nuestros corazones. Muchas personas asisten a la iglesia porque tienen miedo de irse al infierno. Muchas personas asisten a la iglesia porque necesitan un milagro urgentemente. Muchas personas asisten a la iglesia porque no tienen nada que hacer los domingos. Por años yo viví asistiendo a la iglesia simplemente porque era una rutina. Pasé más de 20 a 30 años y nunca supe quién predicaba y de qué predicaban. Y me he dado cuenta ahora de que asistir a la iglesia y servir al Señor es porque hay una convicción dentro de mí y me encanta cultivar la presencia del Señor. Si en esta mañana yo le preguntara a usted por qué usted asiste al Señor, viene a la iglesia o busca al Señor porque hay algún tipo de algo que está esperando, el Señor mira eso. Y quiero que sepa que el tiempo oportuno de Dios nos revela el mayor propósito de nuestras vidas. Quiero que sepa de que así como Juan el Bautista vino a la familia de Zacarías y de Elizabeth, el milagro que usted está esperando, la oración que usted ha puesto, va a llegar sin duda alguna, pero no va a llegar durante el tiempo de nosotros, sino que va a llegar durante el tiempo de Dios. Y quiero decirle algo de que cuando usted ora en su casa, todos nosotros tenemos deseos y anhelos. A veces nos da pena, nos da vergüenza decirlo. Quizás ya se nos olvidó. A veces ya queremos bloquearlo porque Marvin, ya llevo más de 10 años esperando esto. ¿De qué sirve si él nunca me contesta? Pero en esta mañana quiero que este mensaje sea un mensaje de fe y de esperanza, de que a pesar de que quizás Jesús todavía no ha contestado esa oración, quiero que sepa que Jesús la va a contestar, pero la va a contestar durante el tiempo oportuno de Él. ¿Usted cree que vino a la iglesia simplemente por venir hoy? El tiempo oportuno está aquí porque Dios ya sabía de que usted iba a venir a la iglesia. Servir a Dios, iglesia. Cuando uno enseña esto, quiero decir algo muy importante. Yo soy hijo de pastor y yo he visto algo muy increíble en la congregación en general. Yo he visto cómo hay gente de que asiste a la iglesia fervientemente, rectos delante del Señor, y al año o a los 2 años se van de la iglesia. Y lo he visto bastante. Hoy dice el hermano, yo creo en el Señor, y mañana dice, yo ya no creo en el Señor. Hay personas de que asisten a la iglesia y muchas veces ponemos nuestro enfoque en otro tipo de cosas y no las ponemos realmente donde deberían estar. Es con un corazón agradecido que le encanta aprender del Señor y le encanta cultivar la presencia de Dios. Quiero que sepa que cada uno de ustedes juega una fase fundamental en esta tierra y en la iglesia, pero quiero que sepa de que por todo lo que Dios pueda hacer sobre su vida, Dios desea su corazón, Dios desea su obediencia. Eso es todo lo que Él desea. Él no desea, Dios no dice finalmente mi hijo está sirviendo en la iglesia. Sí, beneficia a la congregación, pero ser obediente es más importante. Y muchas veces podemos perder el concepto y asistir a la iglesia y convertirlo en una rutina, convertirlo en un club social o convertirlo en una monotonía, rutina, y simplemente olvidar que realmente es tener una relación entre su hijo y padre. Así como Zacarías y Elizabeth siguieron al Señor hasta el final de finales, cuando ya estaban viejitos, y aun cuando el ángel le dice la palabra y Zacarías dice, no sé si te dejo saber que mi esposa ya es mayor de edad y no sé cómo va a suceder esto. Ellos finalmente llegaron hasta el fin y el niño nació y el niño fue de bendición
para muchos en el pueblo y sobre todo pavimentó los caminos para el Mesías. Así que si su milagro todavía no ha sido contestado o sus oraciones no han sido contestado, quiero que sepa de que Él lo va a hacer. Solo manténgase siendo obediente, manténgase en la palabra, ferviente, cultive el Espíritu de Dios en su corazón y el Señor tarde o temprano va a poder contestar esas oraciones, igualmente que Zacarías tenía esas oraciones, Él va a poder contestar esas oraciones a usted.